empezar con lo básico de toda la historia, de cómo yo llegué al liceo del que les voy a hablar ahorita. Yo estudiaba en un liceo que en Venezuela se conoce como un liceo técnico. ¿Qué significa eso? Que tú sales de ese liceo siendo técnico medio en la especialidad de ese liceo. En este caso, mi primer liceo era un liceo técnico comercial. O sea, yo iba a salir como técnico medio en alguna de las ramas de comercio que me daban. De comercio de turismo también, que te podías ir por turismo, de hecho. El tema es que yo nada más pasé ahí mi primer año. Con altas y bajas, ya después les contaré las desventuras de Miriam en el liceo técnico, porque eso merita su propio apartado. Pues yo termino ese año, me inscriben para el siguiente, porque obviamente, en realidad, mis padres no me querían inscribir en ese liceo. ¿Cómo yo llego al Norberto? O sea, esto es para resumir. ¿Cómo yo llego al Norberto? Pues en Venezuela, cuando tú estás en un colegio público, existe una vaina llamada la zonificación. ¿Qué significa eso? Cuando a ti te zonifican, significa que te van a dar una plaza en algún liceo público que esté cerca de tu casa. Mi mamá no quería que yo estuviera en el liceo donde estuve, a pesar de que estaba muy cerca de casa. Porque ese liceo, junto a otro, era muy conocido por albergar delincuentes. O sea, en ese instituto pasaba de todo. Bueno, el tema es que yo termino ese año, me inscriben para el siguiente. Y como a las 2 semanas de empezar a ver clases ahí, mi papá viene a la casa. En ese momento, obviamente, como bien sabrán mis padres ya estaban divorciados. Entonces mi papá vino a mi casa, a donde yo estaba viviendo, y me dice: mira, te tengo una noticia, ya no vas a estar en el Alberto Prado. No debí decir el nombre del liceo, me cago en la puta. Pero bueno, ya no vas a estar en este instituto, vas a estar en este otro, que era un instituto privado. Y yo me alegré, más que todo porque la verdad es que mi primer liceo estaba un poquito vuelto mierda. Y no me gustaban para nada las materias que estaba empezando a ver, porque estaba empezando a ver contabilidad y esas mierdas. Y es como que no quiero ver esas vainas. Yo no quiero, a mí no me gusta. Con todo el respeto a mi santa madre, que a mi mamá sí le gusta eso e intentó que a mí me gustara, pero no, lo siento mami, te fallé, me volví VTuber de patas. Entonces para mí fue un alivio que me pasaran de este liceo, que es el liceo técnico, a un liceo normal. No iba a salir como técnico, iba a salir como bachiller en ciencias. De hecho yo me gradué, yo estoy graduada como bachiller de ciencias de ese liceo. Bueno, el tema. Pues nada. Mi papá viene ahí. Mi primer día fue caótico porque no sabía en dónde ponerme, porque claro, ahí la fila, porque aquí me imagino que esto será como en todos los países de Latinoamérica, pero estaba como, teníamos que hacer el acto cívico de cantar el himno. El cantar el himno de Venezuela y el cantar el himno del estado Miranda. Que la verdad, los dos himnos son bastante buenos. A mí me encanta el himno de mi país. Pero a que te obliguen a ir a las 7 de la mañana al instituto a cantarlo, fue como que, vale, basta, por favor, basta. Y en la mañana, cuando tú estudiabas en las mañanas, como que no tenías opción, porque era lo primero que tenías que hacer al entrar al liceo. Pero ya cuando estudiabas de tarde es como que zafabas un poco. Porque le podías pedir al profesor que los dejara salir como 10 minutos antes de que
de que cantaran el himno para poder irte a casa, la verdad. Algunos te dejaban, otros no. Bueno, el tema, yo me puse en una fila para cantar el himno que no era de ¿cómo se dice? No era de mi sección, ni de mi año. Yo me metí a la sección A del primer año de bachillerato ahí. Y lo peor es que entré a la clase de inglés. A la clase de inglés del primer año y de paso había examen ese día. Y claro, cuando van a pasar como que la lista, yo veo que la carpeta dice primero A. Y yo no debería estar aquí. Yo soy de segundo año. Así que por ahí empezamos mal. De paso porque mi papá me llevó al liceo, no me explicó un coño, me hizo pasar y fue como que, ala, entra. No te voy a explicar un coño. No hay nadie que te oriente. Yo me lanzó como ¿cómo se dice? Un pedazo de carne a una manada de leones. Pero bueno, ya después las primeras semanas fueron bien hasta que llegó un fatídico día, que fue el día en que la directora me agarró rabia. Bueno, no la directora, la coordinadora de... ¿Cómo se dice? De la secundaria. Porque el recinto, por alguna razón, todos los institutos privados de Venezuela, o bueno, por lo menos los que yo he conocido, todos se basan en, primero, ser privados, segundo, tener un recinto extremadamente pequeño, y tercero, albergar lo que es preescolar, primaria y secundaria. Entonces, claro, está la coordinadora de primaria, está la coordinadora de secundaria, está la coordinadora de kinder, que normalmente es una de las maestras, y bueno, está. Cosas que pasan. El tema es que un día yo me sentía mal, tenía el estómago suelto, por si me entienden. Tenía el estómago muy suelto. El tema es que yo voy al baño. Voy al baño, me tardo un buen, porque tenía, como dije, tengo el estómago muy suelto. Y de paso no había papel. Entonces me tardé un montón mientras una de las señoras de limpieza me iba a buscar papel higiénico. Fue horrible. El tema es que me tardé, o sea, no me tardé una hora, pero sí me tardé un buen rato. Y claro, hicieron cambio de clase y mi bolso lo tuvieron que llevar a coordinación porque yo seguí en el baño. El tema es que cuando yo le pregunto a la profesora que dónde me había dejado el bolso, qué tal, pues me dijo, no, te lo llevamos a la coordinación porque no vaya a ser que con tus compañeros le pase algo. Y yo para su información, la sección A de mi año era la peor. Era la peor. Algunos piensan que es la sección B de los institutos o que es la peor. No, la peor en mi instituto era la A. Todos los problemas del instituto siempre tenían que ver con la sección A. Bueno, el tema es que la coordinadora me llama, me sienta y me dice, ¿por qué te tardaste tanto? ¿Dónde coño estabas? Casi que me pone una pistola para que yo le responda. El tema es que... Nada, yo le explico que me sentía mal, que no sabía que iba a tardar tanto, me disculpé como 3 veces. Ella me dijo, no, que esto no podía seguir siendo así, que no sé qué, que si yo seguía así, o sea, te lo juro, solo por tardarme, porque me sentía mal del estómago, la señora literalmente me dijo que si mi comportamiento seguía así, me iban a tener que cambiar de liceo. O sea, solo por tardarme una vez en ir al baño. Ya me había agarrado como una delincuente que se fumaba porros en el baño, yo qué sé. Y ahí fue el inicio de mi locura con esta señora.
Pues el tema es que, claro, yo siempre fui una persona súper sensible y ya la señora estaba alzando mucho la voz. Y a mí cuando me alzan mucho la voz, cuando es una figura de autoridad más que todo, yo me pongo sensible y claro, se me humedecieron los ojos, me dieron ganas de llorar. Y la señora o sea, ve que yo me pongo en esa situación y la señora lo primero que hace es decir, ay no, ya yo veo que tú eres una niña malcriada, tus padres no te supieron corregir a tiempo. Y yo de mis padres. Ya después le conté la historia a mi mamá y mi mamá confirma que sí, que a mí me malcriaron mucho, pero eso era como que vainas de ella, ¿sabes? Mi mamá siempre fue fiel creyente de que puedes malcriar a los hijos, o sea, malcriar en el sentido de que los puedes mimar, pero mientras sean buenas personas de sociedad, pues está bien. Y eso fue lo que hizo mi mamá conmigo. Mi mamá me malcrió a mí y a mi hermana. Mi hermana y yo, nosotros decimos a mucha honra que mi mamá nos malcrió. Definitivamente, yo puedo decir a mucha honra que mi mamá me malcrió. Entonces, claro, yo me fui súper agüitada, me llevé mi bolso a la siguiente clase, me fui súper agüitada y le conté todo a mi mamá y mi mamá obviamente armó el escándalo. Pero solo fue el principio del fin. Mi segundo año fue como en altas y bajas porque de paso ese año me enfermé de chikungunya, que es como un dengue pero más cabrón. Hace que la chikungunya hace que te aparezcan marcas rojas en los brazos, pero o sea, son como marcas, no es como la varicela que te hace formar ronchitas, no, son marcas rojas en los brazos, en las piernas, en la cara incluso. Es como si tuvieras urticaria, pero sin que te picara. Y de paso te hacía doler los huesos, tenías fiebres muy altas. Y bueno, yo tuve que faltar, obviamente, por obvias razones, como por una semana a clases. Porque no me sentía bien. Recuerdo que el primer día que yo empecé a tener los síntomas, llegué a casa con un dolor de piernas horrible que yo no entendía porque si yo no había hecho educación física, y caí en la cama con dolor de cabeza, me dormí un buen rato durante la tarde y después me desperté enfiebrada. Me fui a tomar algo para la fiebre mientras mi papá llegaba, que en ese momento yo me estaba quedando con mi papá. Vale, ya volví. Ya volví, bueno. Voy a calmar un poco la voz. Así que nada, vale. Quedamos en que había enfermado. Vale, para no hacer el cuento largo, me enfermé, estuve una semana fuera. Y bueno, pues a pesar de que ya me había curado, por así decirlo, ya no tenía fiebre, eso es lo importante, ya no tenía fiebre. Pero claro, aún tenía el dolor como que en las piernas. Y claro, yo llevé un justificante médico porque justamente esa semana tenía educación física. El día que volví tenía educación física. Así que yo llevé el justificante médico para que la profesora entienda que pues, en algún momento llegó a tener como que mucha debilidad en las piernas, pues que era por esto. Y se me dejaba sentarme un rato. La profesora, muy buena onda ella, la verdad. María José se llamaba aquí. Súper buena onda la profe. Pues ella entendió y me dejaba sentarme de vez en cuando. El tema es que en una de esas yo estoy sentada recuperándome. Y desde arriba, desde el tercer piso, que es donde estaba el liceo, la parte del instituto mío, aparece la coordinadora saliendo de la oficina y me dice, tú, ¿por qué tú estás sentada mientras todos tus compañeros están ahí? Que no sé qué. Y yo para no, como que para que no crea que yo era una rebelde sin causa, me paré y seguí haciendo los ejercicios con mis compañeros y ya después la profesora de educación física dijo, bueno, ya se fue, te puedes volver a sentar otro rato. Y así.
Hay algunas cosas que yo sí me busqué, ahí yo digo que sí me las busqué, y era que habían 3 clases que a mí no me gustaban para nada. Que eran electricidad, comercio y... ¿Y cómo se dice? E historia de Venezuela. Esas 3 materias yo no es que las detestara, pero es que me aburrían. Electricidad porque yo no la entendía. Comercio porque yo venía de un técnico comercial y lo que me estaban dando en comercio ese año ya yo lo había visto en mi primer año de comercio. Como tal, entonces claro, era un fastidio tener que volver a ver todo. ¿Y qué hacía yo? Me escapaba de clases. Y bueno, historia de Venezuela porque historia de Venezuela la llevamos viendo en Venezuela desde primer grado. Sí, electricidad, sí, electricidad. Creo que eso ya no está en el pensum de Venezuela, creo. Déjame investigar. Vale. Arte y patrimonio, artística de toda la vida, castellano, ciencias naturales, biología, física, química, ciencias de la tierra, vale, eso es nuevo. Educación física, formación para la soberanía nacional. Nah, huevo. Nos están educando bueno, los que están en Venezuela los están educando para tal. Geografía, historia y ciudadanía. Ciudadanía en primera yo la detestaba. Inglés y otras lenguas extranjeras, matemáticas, orientación de convivencia, o sea, hora libre, participación en grupos de creación, recreación y reproducción. Vale, a ver, sí, quitaron del pensum electricidad y comercio. Menos mal, porque la verdad es que ver comercio y electricidad en segundo, pero historia veneco, ok, lo entiendo, pero electricidad, es que yo era ¿cómo se dice? Mi liceo es un liceo dedicado a las ciencias. Entonces a partir del segundo año empiezas a ver electricidad. Y te dan como que lo básico, ¿sabes? Pero no es que electricidad de, ay, vamos a armar un sistema con pilas. ¿Sabes? No, era como que nociones básicas de electricidad. Pero para mí era un tostón, la verdad se ha dicho. Y veo que quitaron también, o si no es que creo que le cambiaron el nombre porque antes en cuarto y quinto año tú veías una materia llamada premilitar. Y sí, es exactamente lo que suena. Te entrenaban para ser militar. No tan heavy como en una escuela militar, pero sí. No sé por qué tengo la nariz así, como si estuviera a punto de llorar. Y yo no tengo ganas de llorar. Bueno, el tema. Pues eso, historia de Venezuela, porque la llevo viendo desde que estoy en primer grado, y entonces es como repetir lo mismo de obra y vida de Simón Bolívar, cuáles fueron los héroes patrios, que no sé qué, quién fue José Félix Rivas, quién fue Andrés Bello, quién fue Simón Rodríguez, quién fue la Negra Matea, y no sé qué, y no sé qué más. Hay algunas adivinadores que digo que coño sí. Lo peor es que sí. El tema es que, claro, yo llegué en segundo año, suspendí electricidad y comercio. Y creo que historia de Venezuela, no me acuerdo si historia de Venezuela yo la llegué a suspender en segundo año. El tema es que yo suspendí electricidad y comercio. Y bueno, recuerdo que cuando fui a hacer el examen de recuperación, para no llevar la materia de arrastre en el tercer año, claro. Pues yo raspé la primera parte. Y yo pensé que como yo no entendía como yo no entendía como que mucho el tema
de cómo eran las materias de arrastre, porque claro, yo en mi primer año, yo no había raspado ninguna materia. O sea, nunca tuve que llegar al momento de la recuperación en ninguna materia en el primer año. Y yo nunca repetí ningún año, o sea, yo no repetí ni siquiera primer grado, que a mí me querían hacer repetir primer grado, o sea, está muy heavy que a mí me quisieran hacer repetir primer grado. El tema es que bueno, yo voy a la recuperación de comercio, que era como que al día siguiente de la recuperación de electricidad, y mi papá me acompaña. Y nunca voy a olvidar ese día porque yo recuerdo que fue el día en que yo le presenté a Mina, a mi papá, como mi amiga. Obviamente, en ese momento no éramos nada. Se la presenté como que, mira, ella es mi mejor amiga, es Marín, no sé qué, que justamente ella también estaba ahí para hacer la recuperación de una materia que no me acuerdo cuál es ahorita. Y mi papá dice, hola, sí, un gusto. Se voltea a verme y me dice que, ¿por qué tú no has venido a las recuperaciones de electricidad? Y yo chinga. Yo pensé que nada más era un examen y lo raspé. O sea, yo pensé que ya como yo había raspado ese examen, yo tenía o que repetir el año o llevar esa materia de arrastre para el segundo. Yo no entendía que habían como 3 oportunidades para recuperar la materia. El tema es que nada, bueno, yo en electricidad tuve que ir hasta la tercera recuperación, creo. Y nada, bueno, recuperé mis materias, volví a mi tercer año sin ninguna materia de extra o de arrastre. Casi mato a alguien en el segundo año. Esto no lo digo así como que, ay, sí, qué divertido matar a alguien, pero es una anécdota un poco chistosa. Pasa, resulta y acontece que había un compañero mío, que creo que a día de hoy, creo que ese tipo estaba enamorado de mí, porque me hacía demasiado bullying. Pues un día yo estaba tranquila en electricidad y se supone que teníamos que hacer como que un proyecto y tuvimos que llevar un par de cables y yo llevé un par de cables pero que no estaban como por así decirlo, pelados, o sea, venían con el recubrimiento de plástico. Pues el tema es que yo estaba ahí con una tijera que me había prestado que me había prestado una persona que hasta el día de hoy yo estoy súper agradecida de haberla conocido. A día de hoy no mantengo contacto con ella, pero bueno, son cosas que pasan. Y bueno, el tema es que este chamo viene a molestarme, yo estoy sentada en mi pupitre tranquilamente y él está fastidiándome y yo lo que hago es agarrar las tijeras, y di un corte al aire para que se fuera, para que me dejara tranquila, porque ya que ladilla que todo el tiempo estuviera medoreando enfrente de mí para cualquier cosa. Y todo era por hacerme burla, ¿sabes? Y después recuerdo que de repente hubo un grito y resulta que le corté el labio. O sea, no me enorgullezco de lo que hice porque la verdad sí fue como que un tema. No me llamaron a coordinación ni nada porque la profesora entendió que lo que pasó fue un accidente, pero porque yo quería que nada más me dejara de molestar. Pero yo recuerdo que ese día sí fue muy, muy mal para mí porque ese chamo me dijo, me gritó que yo debería estar en un psicólogo, que yo debería estar internada porque yo estoy loca y no sé qué. Y en ese momento estaban pasando muchas cosas en mi vida. ¿Cómo se dice? Estaba pasando por un muy mal momento porque justamente fue el año en que se reabrió mi caso en la fiscalía. Y entonces tuve que volver a revivir todo, tuve que revivir entrevistas que había dado con 6 años
identificar otra vez, tuve que ir a juicio, fue horrible, horrible. Entonces, claro, que me dijeran que de repente que yo estaba loca y que yo necesitaba estar internada, pues como que fue como que la gota que derramó el vaso y me puse a llorar. Me puse a llorar, me puse a disculparme, le dije que no era mi intención, pero es que se estaba pasando y la profesora también como que entendió que en realidad esa profesora era muy buena persona, la verdad. No me acuerdo cuál es. Bueno, no, Elizabeth no creo que era su nombre. O creo que sí. Es que vi una Elizabeth que a mí me caía mal. Pero la de electricidad me caía súper bien. Porque era así como, era un flan. Yo la recuerdo como un flan. Porque era rubia. Y era súper buena persona. El tema fue que nada. que bueno, la profesora como que no le dio más importancia y creo que el otro chamo tampoco, porque no, nunca me llegó como que notificación de que llamaron a sus papás o algo así. Y bueno, todo se quedó en una anécdota y fue el día en que conocí a una de mis maestras en el dibujo. Camila, donde quieras que estés, que sepas que yo te recuerdo con mucho cariño. Y que ojalá hubiéramos seguido manteniendo el contacto a pesar de los años y de la distancia. Y empecé mi tercer año y mi tercer año fue también un poco caótico porque empecé a ver dos materias nuevas que fueron física y química. Bueno, química no fue tan difícil porque la profesora nos dio clases un solo lapso. En este caso, bueno, en trimestre, por así decirlo. Un trimestre porque los liceos en Venezuela están divididos por trimestres. Entonces estaba primer laxo, segundo laxo y tercer laxo. Nos dio clases nada más un lapso. Y recuerdo que se fue porque, bueno, la señora estaba embarazada. O sea, se le entiende. Miriam, creo que he disociado con tanta cosa que hay en Venezuela. Sí, hay demasiadas vainas raras. Bueno, el tema. Física me iba demasiado bien, pero demasiado bien. En ese año yo amé física porque mi profesor era un chingón. Eran de esos que te explicaban súper bien la materia. Y era de los que no te obligaban a convivir con tus compañeros cuando habían talleres. Y era súper cool, ¿sabes? Porque así yo me podía concentrar en lo mío, mis compañeros no tenían que estar cargando conmigo, etc, etc. Pero la tercera materia se llamaba Cátedra Bolivariana. Que ahorita, como acabo de ver, no está en el pensum ya. O le cambiaron el nombre. Literal, estoy tipo, aquí no hay tanta cosa. Es que mi YouTube recuerda que para lo que ustedes es la ESO, para nosotros es todo el bachiller. Entonces lo que normalmente ustedes ven en primer año de bachillerato aquí en España, nosotros lo vemos en tercer año entre comillas, en tercer año de la ESO. ¿Sabes? Por ejemplo, física, química. Miren, ¿alguna vez te pasó que que dijeron que todos iban a faltar a un examen y tuvo alguien más? No, en realidad, mis compañeros... ¿El qué cosa de quién? Pues sí, o sea, aquí el... A ver, primero voy con lo de Agus porque si no me enredo. No, en mi salón, por así decirlo, nunca pasó. La verdad sea dicha. Y si pasó, no me enteré. Porque yo era muy amigola y nadie me quería en ese salón. O sea, hay personas que me trataban, pero no había nadie ahí que era... Ah, bueno, entonces sí, no sé. Es que yo no me conozco el pensum de aquí, de España. Así que no pasó ninguna vez que todos dijeron que vamos a faltar un examen y al final vino uno y todos reprobamos. No.
bolivariana. Es historia de Venezuela, pero con otras palabras. Eso, es Cátedra Bolivariana, historia de Venezuela, fancy. Es historia de Venezuela fancy. Pues eso, química, más o menos, porque la profesora como, claro, estaba embarazada y ya estaba como que a punto de parir, por así decirlo. No sé cuántos meses tenía cuando nos estaba dando clases. Entonces como que daba las cosas así muy, muy a la bola y yo no la entendía. Y nada, o sea, yo solo sé que ni siquiera nos dio un laxo porque el... No me acuerdo cómo iban los lapsos ahí. Marica, recuerda que a estas horas yo disocio... Sí, no te preocupes. A mí me hablan con peras y manzanas. Bueno, el tema, la profesora se fue. Yo saqué como 12 en química, en el primer lapso de química. Y después, nada, no tuvimos química por un trimestre completo porque no conseguían profesor. Y en el tercer trimestre, pues tuvieron que conseguir uno de. Así para que no, para hacernos un par de evaluaciones y ya nosotros poder pasar el año. Y bueno, en tercer año yo recuerdo que raspé en mi primer A ver, nada más estamos hablando de materias raspadas en lapsos, o sea, en trimestres. En el primer trimestre yo recuerdo que raspé 5 materias que fueron justamente electricidad, comercio, cátedra bolivariana, biología, recuerdo también, y creo, no me acuerdo bien si es que raspé historia universal, creo. No estoy segura. No me acuerdo. Solo sé que raspé 5 materias y que mi papá me montó un bombo por eso. Obviamente, ya después yo me puse las pilas y a mi tercer... Y para como el tercer lapso, no... Como que en 3 materias no reuní los requisitos suficientes para poder pasarlas. Así que las raspé, tuve que ir a exámenes de recuperación, las pasé en el examen de recuperación. Y bueno, nada. ¿Qué más pasó en tercer año? Es que no sé, yo tengo muy pocos recuerdos de mi tercer año. Más que mis compañeros eran unos idiotas.